quiero que en sus Biblias hay dos pasajes de la palabra y sobre el que vamos a versar nuestra enseñanza hoy. Está en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 y versículos 6 al 11. Allá en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículos 6 al 11. Vamos a leer. Vamos a hablar acerca de la verdadera divinidad y la verdadera humanidad de Cristo. Fíjese bien que Jesús, cuando nació con una divinidad. Él no dejó su divinidad, dejó su posición en los cielos, pero no dejó su condición, no dejó de ser Dios. Y adquirió una verdadera humanidad a través de una concepción virginal a través de María, y un nacimiento carnal también, por eso se llama la encarnación del Hijo de Dios. Así es que Jesús tenía la condición de Dios. Recuerden que lo que dejó fue su posición, pero su condición jamás la dejó de Dios, y su condición humana también. La verdadera, lo que llamamos la verdadera humanidad. El profeta Isaías hizo una referencia a lo que este Hijo de Dios, el primogénito de Dios, el unigénito del Padre, iba a hacer, no solo en su ministerio terrenal, manifestando todas las obras del Padre a través de milagros, de prodigios, de maravillas, del amor, de la esperanza que trajo al mundo, de la luz que trajo al mundo, sino también en la autoridad que Jesús siempre tuvo, no solo en su ministerio terrenal, sino que como el Cristo, como el Hijo de Dios. Isaías, solo les leo rápidamente el pasaje en el cual Isaías, en el capítulo 9, verso 6, hace una referencia al respecto, y dice: porque un niño nos es nacido. Esto es uno de los pasajes que generalmente se usan mucho en estas fechas. Voy a irme al siguiente pasaje. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Fíjese bien, el principado, la autoridad. Recuerden que la palabra principado tiene ese sufijo ado ahí al final, es un príncipe de un territorio o un príncipe de una región. El principado de Cristo es un principado no solo eterno, sino un principado sin límites. Él es príncipe de paz sobre todo lo creado, visible y lo invisible también. Y dice: y llamará su nombre admirable. Amén. Por toda la grandeza, la manifestación del amor, porque admirable no es solo por las obras, sino admirable también por el amor con que Él amó al mundo. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Esos nombres que ya usted los recordará y que vienen a ser un sello de una certeza para nosotros como hijos de Dios. Pero vamos a ir, por favor, a esa carta, no primera, sino la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 6. Yo voy a leerle la versión Reina Valera 2015, y usted tendrá seguramente su propia versión. Dice: existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Nombre sobre todo nombre. Y recuerde eso, que bajo cualquier circunstancia que usted esté viviendo, que bajo cualquier autoridad que usted viva, territorial, nacional, empresarial, académica, escolar, etcétera, bajo cualquier autoridad que usted viva y bajo cualquier autoridad que se reconozca a nivel de todos los poderosos que hay en la tierra, el nombre de Jesucristo es nombre sobre todos los nombres, desde los más poderosos hasta los más débiles. Y dice la palabra: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
Jesucristo, ¿verdad? Es el Señor, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hemos leído una palabra del Señor en este pasaje, dice que existiendo en forma de Dios o siendo en forma de Dios, fíjese que aquí hay cosas importantes que tenemos que verlo. En la naturaleza misma de Cristo, el Hijo de Dios, aquel niño que nos es nacido, tal y como leímos allí, fue nacido, ¿verdad? Nos es nacido a nosotros no como un niño, sino como el Salvador del mundo. Ahora Él es el Salvador del mundo. Dice la palabra, ahí hay una palabra clave en la versión que seguramente usted tiene, que yo le leí, dice existiendo. Seguramente usted tiene una versión que dice siendo en forma de Dios. Necesitamos ver dos palabras que Pablo utilizó para mostrar la innegable divinidad de Cristo y la inalterable divinidad de Cristo. Bajo ninguna circunstancia que el Señor Jesús perdió su divinidad en ese ministerio desde que nació hasta esos años 30, cuando Él empieza su ministerio terrenal, y hasta los 33 años y algunos meses en los que concluyó con el plan divino de establecer una vía de acceso al Padre, una puerta abierta al Padre, un recurso divino del Padre para que todo aquel que en él crea no se pierda, si tenga vida eterna. Fíjese que la palabra siendo viene de una palabra griega que es hipargeim. Esa palabra griega hipargeim, fíjese que describe lo que es una persona en su esencia. Por eso dice, siendo en forma de Dios. Jesús, lo que la palabra del Señor está diciendo, esa palabra siendo, que es hipargeim, en el griego, el término griego de hipargeim es la esencia, lo que una persona es en su esencia. Amén. Si usted quiere ver algunas cosas, pues si usted conoce de cuestiones de composiciones químicas, seguramente sabe usted lo que se logra a partir de una esencia. Usted lo ve fácilmente en las composiciones de los perfumes. Usted ve en el mercado que hay ciertos tipos y contratipos y prototipos que se usan en el desarrollo de la fórmula de un perfume, por ejemplo, de una fragancia, etcétera. Siempre se parte de una esencia, se parte de una fórmula. Ahora, todo el aroma que salga a partir de esa esencia, sea cual sea, y sea del color que la quieran poner, puede ser un color totalmente cristalino o puede tener cualquier otro color, todo parte de la esencia de esa fórmula. Y en Cristo Jesús, todas las acciones de Jesús en la tierra, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz del Calvario, cada una de las acciones estuvo en función, derivándose, naciendo de la esencia misma de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y usted y yo fuimos adoptados en la familia de Dios, y cuando el Espíritu Santo, usted y yo rendimos nuestro corazón al Señor, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, renunciamos a nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado, confesamos nuestros pecados y empezamos a caminar en novedad de vida o en una vida nueva, ese sello del Espíritu Santo en nosotros trae a nuestra vida y trajo a nuestra vida la esencia de la existencia de Jesucristo en nosotros. Amén. O sea, tenemos que estar muy conscientes, amados hermanos, que más allá de lo que es una celebración general, perfecto, la celebración está bien, hagámosla, pero lo que no debemos de olvidar es que usted y yo llevamos en nosotros la esencia de Cristo, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Siendo en forma de Dios, dice la palabra del Señor, dice, Él no consideró el ser igual a Dios. O sea, la palabra considerar es aferrarse. Él no se aferró a esa posición, sabiendo que ese cambio. Pensaba, mientras preparaba este mensaje, en algo que nunca había pensado. No sé si usted sí, pero yo no. En lo que tuvo que haber sucedido en el cielo cuando vieron al Hijo de Dios venir a la tierra a ser concebido o a ser engendrado.
Pensaba por un momento ayer, ¿qué sucedió en los cielos cuando el Hijo de Dios, cuando la esencia misma de Dios se desprende de su posición en los cielos y viene a la tierra a morar en hombres y mujeres pecadores? ¿Qué pensó Miguel, el arcángel? ¿Qué pensó Gabriel? ¿Qué pensaron los tronos y los dominios que en algún momento están establecidos jerárquicamente en los cielos? ¿Qué sucedió con los millones de ángeles cuando vieron al Hijo de Dios descender para quedarse, para nacer como un niño indefenso, vulnerable, frágil, y nacer y venir a la tierra para que al final y al cabo de algunos años Él diera su vida por una generación a la cual Él mismo llama una generación perversa y una generación adúltera? Piense por un momento lo que pasó en los cielos. Yo personalmente pienso que Miguel pudo haber dicho, imagínense Miguel como es, ¿verdad? Es tremendo. O sea, un arcángel terrible. Bueno, él es el que cuida a Israel, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Miguel es el que cuida al pueblo de Israel. Miguel no está al servicio de la iglesia. Él está al servicio del pueblo de Israel. Él es el que va a defender a Israel. Él es el que ha peleado batallas y va a seguir peleando batallas por Israel. Ahora, piense por un momento en Miguel cuando ve a su Señor hacerse hombre. Y él seguramente pensó, yo voy con él, ¿verdad? Como voy a defenderlo y voy a estar al lado de mi Dios. Mire lo que pasó en los cielos. Estoy imaginando lo que puede haber pasado. El problema dentro de todo esto es cómo vieron ellos la recepción de ese bebé. ¿Cómo lo recibió la tierra? Muy poca gente sabía exactamente qué estaba sucediendo. Poquísimos supieron quién era ese niño que había nacido en ese pesebre. Y la mayoría no sabían nada y muchos se convirtieron en enemigos. Usted ya recuerda a Herodes. Herodes, en el momento que él se entera a través de los sabios que venían de Oriente, personas sumamente capaces, inteligentes, sabias, con una capacidad de toda esta región, se consideraba que era una de las regiones de parte de la Mesopotamia, donde habitaba gente con un desarrollo de inteligencia superior a muchos otros seres humanos. Estos venían de ahí, los sabios venían de ahí, no eran tres tampoco, y tampoco se llamaban como les han puesto el nombre. Pero piense por un momento cuando ellos van y ven a ese niño, y luego ya ellos habían oído de Herodes que cuando llegaran, ellos le dijeran para que él también fuera a adorarlo. Y usted sabe lo que Herodes hizo. Herodes averiguó más o menos desde cuándo estos reyes o sabios habían llegado, investigó las fechas, calculó en el momento que ellos llegaron y entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿verdad? Eso fue una masacre tremenda, profetizada también, dice que Raquel, dice como la parte de la descendencia de José y de Benjamín, de donde salen los grandes reyes. Sabe que Benjamín es la tribu escogida para los grandes reyes de Israel también. Y ahora nosotros vemos que la palabra del Señor dice que siendo en forma de siervo, no estimó, dice y no se consideró el ser igual a Dios para dejar esa posición. Ahora, esa parte de la persona en Cristo, en Jesús, cuando viene a la tierra, en ese niño vulnerable, en ese niño frágil, está la esencia misma de Dios, porque Él siguió siendo Dios, en la esencia misma de Dios. Jesús era esencial e inmutablemente Dios. Ese niño allá en ese pesebre era la esencia misma de Dios. Amén. Por eso es que los sabios lo identificaron. No crea que fue una cosa del esplendor del pesebre solo pregúntese por un momento, ¿cómo es que la estrella guió a estos hombres y cómo se detuvo en ese lugar? ¿Qué era la estrella? ¿Quién era la estrella? Algunos dicen que era una manifestación angélica. Ahora, si nosotros vemos a la luz de la palabra del Señor, era la misma gloria del Señor.
Por eso es que estos hombres llegaron a entender que Él era ese niño que ellos estaban buscando, el rey al cual ellos identificaron plenamente como el rey de los judíos. Amén. Así es que siendo en forma de Dios, dice la palabra del Señor. Ahora, fíjense bien, después de que Pablo hace esta referencia, él pasa a decir que Jesús era en forma de Dios. No solo está hablando de que siendo, que es la esencia, sino dice la forma también de Dios. Y hay dos palabras griegas que identifican ese término forma, en forma de Dios. Y la primera de ellas es la palabra morfé. Y la palabra morfé es una palabra que en el griego, déjenme ver, aquí está, ya la identifiqué. En el griego es algo relacionado con algo que nunca cambia. Cuando dice ese niño, un niño nos es nacido, por eso les leí los dos pasajes del de Isaías 9 también. Un niño nos es nacido, la esencia de Dios nos es nacida, es Dios mismo el que está allí. Y luego cuando habla acerca de forma, está diciendo, tiene una esencia que no cambia, que es inmutable. No hay cambio, no va a haber cambio. En los años que Él viva en la tierra, no va a haber en Él ningún cambio. Amén. Y la segunda palabra que Pablo utiliza en este pasaje en Filipenses es la palabra gema. No gema con G, sino que gema con J, que es la forma exterior que cambia circunstancialmente con el tiempo. ¿Sí? O sea, fíjense que Jesús en su esencia era Dios mismo. En la parte externa era un hombre. Y era un hombre sujeto a cambios. Amén. Niño, joven, adolescente, adulto joven, adulto, ¿sí? Y anciano. Él no llegó a la ancianidad, se quedó en lo que nosotros conocemos como la adultez joven. Amén. Así es que esta palabra morfé habla de la esencia de un niño, de Jesús, una esencia que no cambia y no cambió nunca, jamás. Él, desde que nació y vio la luz, desde que fue concebido hasta que Él muere en la cruz de Calvario, Él nunca dejó de ser Dios. Amén. Pero su cuerpo se fue desgastando, su cuerpo sufrió y experimentó el efecto de la muerte, es la segunda palabra que Pablo usa aquí. Ahora, cuando Pablo usa estas dos palabras, él habla acerca de esa forma de Jesús, porque no es un niño, hay muchas formas. Yo me recuerdo, por parte de la tradición, es que el 31, pues ahí en los nacimientos que ponen una figurita de un niño hecho de barro, de lo que sea, y entonces lo roban y entonces lo devuelven el día 6 de enero, dentro de lo que se conoce como el famoso Día de Reyes, ¿verdad? Entonces hablan de lo que los mexicanos han llamado la famosa, ¿qué? La fiesta de Guadalupe Reyes. ¿Verdad que así es? O sea, es un niño indefenso, un niño que lo pueden manosear, un niño que lo pueden manipular, un niño. No, era Jesús, el Hijo de Dios, en la esencia misma de Dios, y que también en su naturaleza, en su característica humana, Él también sufría, Él también se cansaba, Él también experimentaba el desgaste que un ser humano experimenta. Amén. Es que la palabra del Señor en estas traducciones dice que no estimó ser igual a Dios, o sea, no estima como cosa que aferrarse, dejar de ser igual a Dios. Él dice, dejar de ser igual a Dios en su posición, porque ya sabemos que fue rechazado, amén. Fue rechazado desde el principio, porque Él fue rechazado desde el principio. Dice la palabra, hay una versión que es la versión del oso, hay algunos hermanos que les gusta leer estas versiones, y ahí en esa versión del oso dice que no consideró el existir en igualdad con Dios. O sea, no es, voy a la tierra pero me quedo aferrado a Dios para que no me pase nada malo. ¿Sí? Como nosotros a veces hacemos, ¿verdad? Digo, voy a ir a algún lugar, pero como voy agarrado a Dios no me va a pasar nada malo. Empezamos el nuevo año, pero si lo empezamos agarrados de Dios,
no nos va a pasar nada malo, nos van a pasar cosas buenas. Amén. Es lo que decimos o pensamos en algún momento. Ahora, esta versión dice, no consideró el existir en igualdad con Dios como algo a lo que tenía que aferrarse. Amén. Él no dijo, me agarro de Dios y nada malo me va a pasar. No me van a poder tocar porque yo soy Dios. No, Jesús vino, nació en ese pesebre, nació a través de la mujer y de un hombre, nació bajo las condiciones y fue formado bajo las condiciones de un niño que es formado en su casa, bajo la paternidad y la maternidad de un hombre y una mujer que le amaba, para vivir de acuerdo al plan de Dios y cumplir ese plan de Dios. Lo que nosotros celebramos no es un acontecimiento, no es una fecha, no es una época. Lo que nosotros celebramos es el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, y lo celebramos con la alegría de saber que Él tomó esa forma de hombre, tomó una forma de siervo. Dice que Él, cuando lo estaban ya enjuiciando bajo toda una serie de juicios ilegales que se hicieron, dice que Él no abrió su boca. Amén. Dice la palabra del Señor. Isaías mismo dice que como oveja fue llevado al matadero. Amén. ¿Por qué? Porque Él venía a cumplir un plan. Él no venía a defenderse cuando le hablan acerca de la autoridad y le dicen, ¿eres tu rey? ¿Verdad? Y Él dice, si mi reino fuera de este mundo, ¿verdad? Si mi reino no era su tiempo, porque ya vendrá el tiempo en el que Él reine sobre la tierra, pero dice, mi Padre, yo pediría a mi Padre que me mandara una legión de ángeles. Ahora imagínense si un ángel, lo que puede hacer un ángel, una legión de ángeles, es algo extraordinario. Ahora, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo exactamente? Jesús, cuando habla la palabra del Señor en este pasaje, y Pablo dice como algo a que aferrarse, está diciendo que Jesús no tenía la necesidad de quedarse aferrado a Dios, ¿sí? De quedarse pegado a Él para que nada absolutamente, porque obviamente la gloria de Dios no va a permitir que nada le pase a su Hijo, pero Él se despojó, dice la palabra del Señor, a sí mismo. O sea, hubo un acuerdo en los cielos para que Él se despojara a sí mismo. Dios dice, no se aferra a la igualdad de Dios. Dejo mi posición, mantengo mi condición, pero me sujeto totalmente a la vulnerabilidad de la condición de un ser humano. Y la parte esta es la parte que es entregada como un sacrificio en la cruz del Calvario, para que nosotros, a través de la santidad de Jesús, a través de la perfección de Jesús, a través de ese pacto en la sangre de Jesucristo, nosotros llegásemos a tener acceso al Padre a través de una justicia que nos es imputada, una justicia que nos es dada, una justicia que nos es impartida por el poder de la sangre de Jesucristo. Así es que la celebración debe ser mayor. Mire, amado hermano y hermana, si nosotros tomáramos como un punto de partida el celebrar el nacimiento de Jesús, en el sentido real de la palabra, celebrar el nacimiento de Jesús, la iglesia cristiana debería de tener una de las mayores celebraciones, amén, terrenales. Deberíamos de hacerlo. Si realmente nosotros estamos dispuestos a reconocer que ese nacimiento del Hijo de Dios, esa divinidad hecha carne, nos dio a nosotros la vida, y a través de ese proceso y ese plan divino, nosotros obtuvimos la posibilidad de alcanzar la vida eterna y de ser adoptados, dice la palabra del Señor, de ser injertados, dice la palabra del Señor también. Amén. No había ninguna posibilidad. No teníamos ningún chance de hacerlo. De hacerlo por nuestros propios medios, por supuesto. Amén. Pero, fíjense que Jesús, ese niño al cual mucha gente dice adorar, es el Hijo de Dios. Yo
hacía la comparación de eso precisamente. Cuando Él dejó, el Espíritu de Él dejó el cielo, su trono, y dejó todo, el impacto, la conmoción que debió de haberse dado en los cielos. En la tierra, muy poquitas personas celebraron ese suceso. Y hasta la fecha, muy pocas personas celebran exactamente ese suceso glorioso del nacimiento de Jesús, del Hijo de Dios, aquí en la tierra, para que nosotros encontremos la salvación y encontremos la vida eterna. Muy pocas personas. Hablábamos anoche precisamente de eso en matrimonios y decíamos, ¿qué es lo que la iglesia realmente hace en los tiempos que nosotros estamos viviendo? ¿Usted no se ha preguntado por qué Jesús dijo que cuando Él viniera hallaría fe en la tierra? ¿Nunca se ha puesto a pensar por qué Él dijo eso? Si la iglesia cada vez es mayor, cada vez sabemos más cristianos sobre la tierra, ¿por qué Jesús puso en tela de juicio o en tela de dudas, o puso en la balanza el hecho de encontrará fe en la tierra el Hijo de Dios? Porque Él ya vivió aquí, en la persona de Jesús, en su encarnación, Él ya vivió entre los hombres y experimentó la vida de un hombre en la tierra. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese? Ahora, no es una pregunta para tirar una moneda al aire o para empezar a sacar estadísticas. Es una pregunta que el mismo Hijo de Dios hizo. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque todo el movimiento religioso en el mundo lo que ha hecho es armar y formar una estructura religiosa para que el hombre, y hablo en el sentido del género humano, el hombre sienta que está haciendo algo. Fíjese bien, le decía antes de empezar el servicio, hablaba con Miguel y le decía, ¿sabes cómo se ha vuelto esto de esa estructura que montaron de iglesias para entretener, para recrear, para hacer sentir bien? Hace muchísimos años, cuando yo trabajaba en la iniciativa privada, recuerdo que a la entrada de la puerta de la empresa había una máquina para marcar tarjetas, ¿sí? Entonces uno llegaba con su tarjetita y metía la tarjeta y ahí te marcaba la fecha y la hora en la que tú entrabas a marcar. Algunas veces uno le pedía, en la picardía que uno tenía, ¿verdad? Porque era pícaro, man. Entonces uno iba tarde y le decía, mira, Marlon, hazme una campaña, ya estás ya estás llegando, sí, marcame la tarjeta porque yo voy atrasado. Y yo me entro por el lado de atrás de la bodega, por ejemplo. Esa es parte de unas cosas que yo hice en algún momento. Yo entro por atrás de la bodega, ¿verdad? Y entonces había una puerta de la bodega, había una puerta para las oficinas. Entonces yo entraba por ahí, pero ya Marlon me había hecho el favor de marcar mi tarjeta, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la iglesia? Eso exactamente. Que la iglesia se ha vuelto un lugar de marcar tarjeta. Donde voy, porque solo voy a marcar tarjeta. Solo fui. Pero no tengo una conciencia clara de qué voy a hacer exactamente ahí. ¿Cuál es la esencia de ir a la iglesia? De reunirme los domingos. ¿Cuál es la razón verdadera para que yo me reúna los domingos? O los jueves, o los martes, o los miércoles, o viernes, que algunas iglesias se reúnen. ¿O es simplemente sentirme parte de algo? ¿O es simplemente ser parte de un sistema religioso que me da cierta identidad? Una identidad que no va a perdurar mucho tiempo, por supuesto, porque entonces empiezo a hacer los cambios respectivos cuando yo no me siento identificado. Pero ahora, cuando la palabra del Señor nos enseña, nos dice, el Hijo de Dios, en una conmoción universal en los cielos, cuando Él decide venirse a la tierra y mezclarse con hombres pecadores perversos y que al final lo iban a terminar crucificando, en la tierra causa menos impacto del que causó en los cielos. Y usted dirá, bueno, pues sí, se vive la santidad, la gloria, la majestad de Dios
en los cielos y cualquier cosa que se mueva, un alfiler que caiga, se siente y todo el mundo oye ese alfiler cayendo al piso. Aquí en la tierra pueden haber eventos tremendos y no nos damos cuenta ni siquiera qué es lo que está sucediendo en la tierra. No pensamos que está sucediendo. Ahora, en el siguiente versículo dice él, en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Amén. Es como que usted toma un recipiente y lo llena con algo, y el recipiente donde usted tenía ese líquido se queda totalmente vacío. Es nada más un ejemplo muy simple, por supuesto, nada comparado con lo que él hizo, pero es vaciarse. ¿Se imagina usted para hacer ese bebé que nació en ese pesebre, de las condiciones que hayan sido en el pesebre? Porque pensamos, ¿cómo era el pesebre? A veces queremos averiguar. No, es que habían caballos, habían mulas, habían ovejas, habían cabras, había de todo, había suciedad, había... ¿Para qué estamos averiguando cómo era el pesebre? O sea, el punto central para nosotros es, no encontró un lugar que era una premonición de lo que iba a suceder en el corazón de miles de millones de seres humanos. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, no iba a encontrar lugar en el corazón de mucha gente. Por mucho que manifestara cosas tremendas y maravillas y portentos y cosas gloriosas, por mucho que lo manifestó, mucha gente jamás le abrió su corazón. Y mucha gente actualmente no le abre su corazón. ¿Cuántos cristianos van a afirmar su vida en estas fiestas de Navidad y de fin de año? ¿Cuántos cristianos van a crecer a un nivel superior de fe? ¿Cuántos cristianos van a terminar el año siendo más maduros porque han entendido el plan de Dios, han entendido el propósito de Dios al enviar a su Hijo? Lo celebramos un mes, 2 meses, 3 meses. No, el punto es, ¿cómo voy a estar yo? ¿Y qué estoy haciendo yo con esta revelación que el Señor me da en su palabra? Que Él mismo, siendo Él mismo, la esencia de Dios mismo, viniendo a la tierra y dándome a mí la oportunidad. Por eso Él dijo, yo soy la puerta del redil. Dándome a mí la oportunidad que entre al redil del Padre. Hay un corito, un himno de los himnos antiguos que dice, trigo soy del granero del Señor, trigo soy. ¿Sí? Trigo soy del granero del Señor. Amén. No de otro granero, del granero del Señor. Amén. Estamos siendo cultivados, estamos siendo formados a través de las manos del Maestro, de las manos de Jesucristo. Por eso dice la palabra, es eso. Él rindió, voluntariamente rindió su vida. Usted puede oír hablar de muchos sacrificios y seguramente algunos seres humanos han hecho sacrificios por sus hijos. Seguramente algunos hijos han hecho sacrificios por sus padres y usted va a seguir viendo al hombre haciendo sacrificios y haciendo diferentes tipos de sacrificios, pero jamás y ninguno de esos sacrificios va ni siquiera se puede comparar en lo más mínimo al sacrificio que el Hijo de Dios hizo para que usted y yo tengamos vida nueva y vida eterna en Cristo Jesús. Porque la fiesta de los cielos es una fiesta continua. Esto se puede celebrar cada fin de año, pero la fiesta en los cielos es una fiesta continua. Es una fiesta constante porque estaremos viendo cara a cara, estaremos presentes con el Señor. Por eso a Pablo tenía ese conflicto. Se recuerda que Pablo tenía un conflicto con eso. Él decía, pues bueno, estoy presente en el cuerpo, pero ausente del Señor, ¿verdad? Dice, el más quisiera estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Es ese anhelo. ¿Qué es lo que más quiero? Quiero gozarme de todo y quiero pasarla bien aquí en el mundo. O estoy anhelando constantemente decir, ese sacrificio, ese niño que nació, ese principado que fue puesto sobre su hombro, aquel que es llamado el príncipe de paz.
Yo quiero verle y quiero conocerle y quiero verle cara a cara. Moisés tenía un anhelo como esto cuando él le pide al Señor que le muestre su gloria. Y el Señor le muestra parte le muestra, dice, su espalda, le muestra sus lomos. Es esa gloria Shekinah que nosotros conocemos también a través de lo que la historia nos narra en la Biblia. Amén. Así ahora, dice que él siendo rico se hizo pobre. Y hemos escuchado y hemos leído cosas, ya hay leyendas, porque son leyendas de un príncipe que se hizo mendigo, y hay un cuento, y el príncipe del mendigo, y nos gusta mucho. Mire, hay uno de esos libros de cuentos que es famosísimo entre todos los, creo que todos lo conocemos, el famoso Principito. Usted ve que hay personas que en algún momento le dan más validez a lo que en el libro, a ciertas frases que en el libro del Principito se mencionaron, que a lo que dice la palabra del Señor referente al Hijo de Dios. Sí, no los estoy criticando, son cosas muy lindas. Uno de los libros casi que es un manual de lectura también cuando se está estudiando, ¿verdad? Y muchos lo toman como una de las partes románticas, algunos lo toman para otras cosas y a veces para atacar. Ahora, Jesús no vino a representar un papel. Nosotros a veces tenemos roles, ¿verdad? El rol de esposo, el rol de profesional, el rol de cristiano, el rol de hermano, son roles. Ahora, Jesús no vino a desempeñar ningún rol. Él no vino a desempeñar ningún papel. Él vino a cumplir un plan en la forma más esencial posible de la divinidad de Dios para que ese plan fuera para nosotros un plan efectivo, porque si no, ese plan no hubiera funcionado. Amén. Ahora, cuando nosotros leemos y vemos esto, fíjense que usted recuerda que cuando ha estudiado historia, usted ha leído acerca de la mitología griega. Y usted sabe que en la mitología griega hacían algo parecido de esto, ¿verdad? Ellos tenían dioses que adoptaban formas humanas, pero con la diferencia que en los dioses griegos mantenían sus privilegios como dioses. Eso es lo que la mitología griega enseña. Entonces, se convertía en aquello y se convertía en un hombre, pero seguía manteniendo sus poderes y con sus poderes podían hacer cosas extraordinarias. Ahora, Jesús se hizo hombre de veras. Él no se hizo un hombre así que se podía cambiar y después se iba a un callejoncito y se cambiaba ropa y entonces ya era Dios otra vez, ¿verdad? Jesús no hizo eso, Él se hizo de verdad un hombre porque el plan perfecto de Dios tenía que ser cumplido de esa manera. Se hizo semejante a los hombres, eso es exactamente como un hombre, lo vemos en todo ese proceso. Dice la palabra del Señor en la traducción de Reina Valera que ustedes leen y que en algún momento tenemos como parte de nuestro material bibliográfico, dice se hizo, y otras traducciones dicen haciéndose. ¿Verdad? Se hizo y haciéndose. La palabra describe un estado permanente. ¿Sí? Cualquiera de las dos, se hizo o haciéndose, cualquiera de las dos traducciones que usemos, habla en una palabra griega que es ginestai. Esa palabra griega dice que describe un estado que no es permanente. Se hizo hombre, real, de veras era un hombre. Pero ese estado no iba a ser permanente. Amén. A esto se refiere el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el estado humano para el Hijo de Dios no era el estado suyo permanente. Él adoptó esa forma, aceptó eso, que fue absolutamente real, pero transitorio. Amén. Real, pero transitorio. Ahora, esto nos permite entender a nosotros nuestra herencia. Nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo, somos redimidos por la sangre de Jesucristo y la condición de hombre y mujer que nosotros vivimos en la tierra es transitorio. Amén. Mire, esto nos da a nosotros una certeza acerca de nuestro destino eterno, porque nosotros sabemos que así como para Jesús, el Hijo de Dios, fueron 33 años transitorios y temporales para cumplir el plan, usted y yo estamos viviendo en este cuerpo transitoriamente. Cuidémoslo,
amémonos a nosotros mismos, porque la palabra del Señor dice que nos amemos a nosotros mismos. Cuidemos este vaso que es templo del Espíritu Santo, pero sabemos que es transitorio, que solo está sirviendo ya para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Mira qué lindo. Cuando usted se ve en el espejo o cuando se ve ahí en el retrovisor del carro y se mira las cejas, usted dice, esto es transitorio. En algún momento lo voy a dejar, ¿verdad? Y es maravilloso porque es exactamente la herencia. Eso fue lo que Cristo hizo cuando Él dijo, consumado es, ¿verdad? Y Él entregó su espíritu al Padre. En ese momento, es el cuerpo humano que Él adoptó, terminó su función. ¿Y qué celebramos nosotros entonces? No solo celebramos el nacimiento de Cristo Jesús, no solo celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, celebramos que a través del nacimiento, de la muerte y la resurrección, nosotros también ahora ya no estamos esclavizados a este cuerpo. Si usted se da cuenta, antes de que conociera usted al Señor, usted estaba esclavizado a su cuerpo, ¿o no? Cualquier cosa era un problema cualquier cosa que le pasara con el cuerpo era un problema. Vaya pues, si no, mírelo con todo lo que sucede actualmente con la adoración al cuerpo, ¿verdad? Se vuelve una prisión. Amén. Y es lo que nosotros ahora tenemos la confianza. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva cada día. Cada vez nos parecemos más al Hijo de Dios. Porque hasta ahí, dice Pablo, ¿verdad? Hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Cristo. Ahora todos alcancemos la estatura en fe, por supuesto, ¿verdad? Aquí no tiene nada que ver con lo humano, ¿verdad? No es, ahora entonces voy a crecer un poco más. No, está creciendo en lo espiritual. Amén. Así es que esa forma, esa esencia, esa palabra griega, esa morfé, esa esencia de Dios, nosotros tenemos ahora la esencia de Dios. Porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Bien, que eso es maravilloso. Ahora, ¿va a cambiar eso? No, no cambia. ¿Qué va a cambiar? La otra forma, que es la forma terrenal. Esa sí cambia. Esa sí la tenemos que dejar en algún momento. Amén. Ahora, quiero concluir con esto, ya el tiempo, yo quiero dejarlos ir temprano para que vayan a ver el partido. El partido del pastel que van a comer hoy, por supuesto. Estaba preguntando, dije, a la 1 los dejo ir para que vean el partido, y resulta que el partido fue antes. Pero bueno, por lo menos tuve buenas intenciones. Muy bien, ahora, fíjense bien. No consideró el existir, dice, se despojó en forma de a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante, dice a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Se despojó a sí mismo. Eso es una cosa tremenda. El que era rico se hizo pobre. Amén. La forma más fácil y más sencilla de poder verla nosotros, pero también tenemos que ver esa parte, hallándose en la condición de hombre, vino con una apariencia humana que se pudiera reconocer. Amén, no venía con una apariencia celestial, ¿verdad? Que uno dice, ¿se recuerdan a José? Cuando Josué tuvo aquel encuentro con el ángel de Jehová, Josué no lo reconoció. José no sabía quién era, él tuvo que preguntar, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Sí? Porque la apariencia del ángel de Jehová es diferente, completamente diferente por el esplendor de la gloria. Ahora Jesús no vino con esa manifestación de gloria en él. Ahora Jesús se manifestó como era, como hombre. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que estando en la condición, ¿verdad? O una de las traducciones dice, en la apariencia, teniendo la apariencia. Y por toda esa humillación, dice, Dios le hizo algo con él. En esos pasajes que hemos leído de Filipenses, dice ahí en el verso 9, por lo cual Dios, o también Dios, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre
que es sobre todo nombre, sobre cualquier ángel. A veces caemos en la tendencia en la religión de darle más peso a ciertos ángeles y queremos hablar más con los ángeles y tenemos más preponderancia por los ángeles, ¿verdad? Si viera a Gabriel, si viera a Miguel, y hasta se han inventado otros nombres hoy que no existen en la Biblia, pero por ahí se han inventado algunos otros nombres también, ¿verdad? Pero dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, cuando dice hasta lo sumo no hay una altura mayor de donde Cristo fue elevado. No hay una altura mayor. Si la hubiera habido, Lucifer hubiera querido subir ahí. ¿Sí? Pero ¿a dónde quería llegar Lucifer? Dice, subiré y me sentaré en el trono del Altísimo. ¿Por qué? Porque no hay una altura mayor. No existe. Y a Cristo le fue dada esa altura mayor. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Le dio un nombre a él, ¿sí? Para que en ese nombre se doble toda rodilla. Si usted lee Apocalipsis, usted se va a dar cuenta, de 19, 20, 21, usted se va a dar cuenta que todas las naciones dice que vendrán. Algunos se rebelarán, pero al final dice que ¿qué van a hacer las naciones? Vendrán a adorarle, todas las naciones. Porque se va a cumplir esta palabra. Toda rodilla se va a doblar delante de él. Por eso es que a veces nosotros cantamos, y a veces cuando cantamos, dicen, me postraré delante de ti, y a veces ni siquiera movemos la cintura. ¿Oye? Y cuando digo la cintura, es mover la cintura para acá, no para mover la cintura para bailar, ¿verdad? Sino mover la cintura para doblar nuestra cintura, ¿verdad? Dice, me postraré delante de ti, Señor, y estoy cantando, ¿verdad? Me rindo, Señor, delante de ti. Mis gestos deben de ser de rendición físicamente. Amén. Pero decimos, Señor, me rindo, y a veces con la mano entre la bolsa, Señor, me rindo. ¿Verdad? No me estoy rindiendo realmente, porque no entiendo qué fue lo que Él hizo. Eso solo vino. Dije, lo más importante es la resurrección. No, lo más importante es el plan divino cumplido en la persona de Jesucristo. Amén. Dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? Para gloria del Padre, no para gloria mía, para gloria del Padre. Fíjense que Jesucristo mismo se despojó de su gloria para que toda la gloria le sea dada al Padre. No a José, no a María, al Padre. Dios le dio un nombre. Y Dios también nos ha dado a nosotros un nombre, porque nosotros hemos sido adoptados en la persona de Jesucristo. Porque este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo en el que nosotros debemos de pensar, ¿por qué yo estoy celebrando? ¿Por qué me emociono con este tiempo? ¿Por qué mis sentimientos, emociones son movidos, los afectos son movidos en este tiempo? ¿Porque me gusta sentirme bien o porque me recuerda que la mayor alegría y el mayor gozo, Jesús mismo dijo, para que vuestro gozo sea cumplido? Y el mayor gozo nuestro es que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para que nosotros en su pobreza se despojó, dice, de toda su riqueza, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. No con tesoros terrenales, aunque son parte de la añadidura que Dios nos da. Dios nos bendice, no nos falta nada. Tenemos todo. Si usted revisa el año, usted va a ver que no le faltó nada. Usted va a ver que siempre tuvo de todo lo que usted necesitó. Amén. Puede ser que haya perdido la salud en algún momento, pero la recuperó. Puede ser que haya perdido dinero, pero lo recuperó. Puede ser que haya perdido algunas relaciones, pero tal vez no convenían esas relaciones, o tal vez al final las terminó recuperando. Pero el nombre que usted tiene inscrito en un libro solo pudo ser posible por el nacimiento
la vida, la pasión, el sacrificio de muerte y la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Padre, hoy damos a ti gracias, Señor. Estamos concluyendo, Señor, con un año de enseñanzas, de predicaciones, de unidad, de compartir los unos con los otros, Señor. Estamos cerrando, Señor, este año eclesiástico, este año, Señor, de comunión en iglesia, con el gozo y la alegría de haber predicado tu palabra, de haber ministrado tu palabra, de llevar las buenas nuevas de salvación, de romper en tu nombre, en aquel muro, Señor, donde habían prisioneros. Y en tu nombre abrimos una brecha para que los prisioneros fueran sacados, Señor, de las prisiones. Este año hemos, Señor, proclamado tu palabra con la certeza, Señor, de que tú respaldas tu palabra. Este año hemos llevado, Señor, las buenas nuevas de salvación para aquellos que estaban sin esperanza, sin consuelo. Este año hemos orado por los enfermos. Este año hemos tomado autoridad sobre demonios, porque sabemos que estamos respaldados por el Príncipe de Paz. Dios eterno, nos preparamos para entrar a un nuevo año, Señor. Ayúdanos para que como iglesia la unidad en el Espíritu prevalezca, Señor, en nuestra comunión. Espíritu Santo, ayúdanos para que tomando conciencia, Señor, te sirvamos a ti, Señor, para que nuestros ojos se aparten de aquellas cosas, Señor, que en algún momento solo nos dan un deleite temporal, y fijemos nuestros ojos en aquello que es eterno. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos esa identidad de hijos e hijas. Ayúdanos para mantenernos firmes, Señor, para que seamos de ese grupo de hombres y mujeres en los que cuando tú vengas encuentres fe en nuestro corazón, Señor. Pero sobre todo, Dios mío, para que nos encuentres trabajando para ti, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que tú en tu autoridad, en tu poder, en tu majestad, establezcas decretos divinos de liberación. Señor, se ha hablado desde este púlpito acerca de uno de los mayores enemigos del cristiano, Señor. El cansancio, el agotamiento, la pereza, la negligencia, la indiferencia, Señor. Tal y como tú dices en tu palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Señor, que cada uno de nosotros, Señor, tomando conciencia de que somos luz en medio de un mundo en tinieblas, Señor, al celebrar este tiempo, en la forma particular de cada familia que vive en santidad, que vive, Señor, bajo la sujeción de tu palabra, Señor, que nuestra celebración sea una celebración para honrarte a ti únicamente, Señor. Que en nuestra celebración, como sea que la hagamos cada uno en el orden, en la santidad, Señor, que lo hagamos. Honremos el nombre del Padre. Honremos el nombre del Dios Todopoderoso que nos dio la vida. Y que tomando una decisión seguramente dolorosa para Él, envió a su Hijo para que tomando la condición de siervo viniera a entregar su vida para que nosotros tuviéramos la esperanza de poder aferrarnos a esa vida que se nos está ofreciendo por el poder
de la sangre de Jesucristo, por la conducción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos indujo a buscarte, Señor. Padre, que en este tiempo, Señor, esta iglesia, hechos de amor, se levante como una iglesia madura, como una iglesia, Señor, llena de fe, como una iglesia, Señor, que está creciendo bajo esa dulce y fresca presencia de tu Espíritu Santo, Señor, sosteniéndonos como viendo al invisible, Señor, en aquellas circunstancias en las que tengamos que pelear batallas de fe. Dios Todopoderoso, oro por los hermanos varones que son cabezas de hogar, Señor. Dios Todopoderoso, te pido por cada uno de ellos por nombre. Señor, que se levanten con valentía, que estos hombres se levanten, Señor, con autoridad espiritual, Señor. Que ejerzan la autoridad espiritual que tú les has dado, Señor. Y conduzcan a su familia por el camino de la verdad, por el camino de la santidad, por el camino de la justicia, Señor. Pero oro también por las mujeres, las esposas, Señor. Oro para que estas mujeres, como la ayuda idónea, sean buenas administradoras, Señor, de esa atmósfera espiritual en su casa, Señor. Y que juntos no permitan el pecado en su casa. Que juntos, Señor, establezcan que su casa será también llamada una casa en donde se adora, en donde se ora a Dios, en donde se ganan batallas de fe. Y que cada familia de esta congregación, Padre mío, vean cómo sus ojos son llevados a una dimensión nueva de milagros. Padre, en el nombre de Jesús, clamo por los hijos de cada miembro de esta congregación, Señor. Padre, hoy apelamos a tu misericordia sobre nuestros hijos. Señor, el ambiente, el medio, la atmósfera, todo aquello, Señor, que se ha convertido en distractores, seductores, sobre el corazón o la mente de nuestros hijos, Señor. Sea guardado el corazón de cada uno de ellos, Padre. Señor, reclamamos la vida de nuestros hijos, Señor, para este año. Señor, que estos días que faltan sea, Señor, Padre, el momento de la consumación, el momento, Señor, del sello que viene directamente del Rey de Reyes, Señor, sobre la vida de nuestros hijos, Señor, para que ninguno de ellos se pierda, sino que todos ellos procedan al arrepentimiento, conociéndote a ti, consagrándote a ti, dando sus vidas para ti, consagrando sus vidas para ti, no buscando, Señor, oh Padre, el deleite, la distracción, la sensualidad, Señor, de una religión, sino buscando la consagración en la santidad, en el temor, en el temblor del Dios justo y Dios misericordioso. Padre, clamo por estos hogares, Señor, que están vacilantes, por estas familias que están vacilantes, Señor, ante la decisión, parados, Señor, allí, en esa bifurcación, y no han decidido, y no deciden, porque todavía los atraen las cosas del mundo, todavía los atraen las cosas, Señor, que les dan esos deleites sensuales, Señor, a su cuerpo, a sus sentidos. Pero hoy, Dios eterno, silba, Señor, como hiciste en la antigüedad. Que el viento, Señor, aún como el viento pasaba sobre aquellas balsameras, Señor, manifestando, Señor, tu presencia misma. Dios, ese viento apacible venga al corazón de estas familias, Señor, y que retornen a ti, que regresen a ti, y viniendo a un compromiso de amor contigo, Señor. No con un movimiento religioso, no con un sistema religioso, sino una relación de intimidad contigo, Padre.
En el nombre bendito de Jesucristo, te pido, Padre eterno, Padre, como sacerdote de esta casa, ungido por ti, escogido por ti, Señor, levanto mis manos, derramando sobre estas familias la bendición sacerdotal, Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Señor fije sobre cada familia sus ojos y que en toda circunstancia el Señor les dé paz. Padre, te lo pido con todo mi corazón, Señor, que ninguno de los miembros de estas familias se pierda, para que en todo tú seas glorificado, Señor. Gracias, gracias, gracias. El honor, la honra, la exaltación te pertenecen a ti. Amén y amén. Amén, amén. Aleluya.